Que el Señor bendiga a mis hermanos. Hemos estado cerca de la cruz en estos días. Hemos estado contemplando a Jesucristo caminando por la vía del Gólgota, la vía dolorosa. Lo hemos visto clavado en la cruz. Hemos visto su gracia, hemos visto su amor y hemos visto su poder. Hermanos, hay poder en el Evangelio. Amén. Hay poder. Y allí, mientras nosotros contemplábamos a Jesucristo y escuchábamos de la palabra de Dios el mensaje del Evangelio, hermanos, nos dimos cuenta que se iniciaba una nueva vida para el creyente. Porque solamente puede ser algo real si creemos. Luego del mensaje cristiano, luego del Evangelio, al recibirlo en nuestra vida, comienza una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Hemos sido justificados. Y ya hemos hablado de este término tan importante en el mensaje del Evangelio. Y ahora, al ser declarado justo delante de todo el universo, comenzamos una nueva página en nuestra vida. Una página que tendrá escrito victorias y otras veces también podrá tener caídas, pero será distinto porque ahora tenemos a Cristo. Amén. Hermanos, el sacrificio de Jesucristo ahora nos prepara y nos habilita para una vida cristiana. Anteriormente, muchos habían intentado vivir una vida cristiana, pero sin acercarse a la cruz de Cristo. Y fue imposible para ellos no solamente vivir esa vida cristiana, una vida cristiana de calidad, de paz y felicidad, sino que les fue imposible obtener salvación. Pero ahora, salvados por la gracia de Jesucristo, estamos listos por la nueva posición que Dios nos ha dado para vivir la vida preciosa y feliz que es la vida cristiana. Amén. Hoy vamos a hacer mucho uso de la palabra de Dios. Y no es que no hemos hecho uso de la palabra de Dios en las noches pasadas, pero vamos a hacer más ejercicio con nuestras manos y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en forma directa a nuestra vida en esta noche. En Hebreos, el capítulo 10, comenzamos leyendo. ¿Qué fue lo que hizo el sacrificio de Jesucristo? Que cumplió la voluntad del Dios Padre. Y leemos allí en Hebreos el capítulo 10, versículo 10, que su ofrenda nos santificó. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Amén. Hermanos, es allí en la cruz donde comienza la obra de santificación. No es en otro lugar. No puede comenzar ni antes de la cruz, ni después de la cruz, sino en la cruz. Al encontrarnos con Jesucristo y aceptarlo en nuestra vida, somos santificados por su poder. Hermanos,
continuando enfatizando esto, el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, nos dice, 1 Corintios, el capítulo 1, versículo 2, escribiendo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados ¿en quién? En Cristo Jesús, llamados santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora, quiero que miremos esta frase que encontramos aquí. Ustedes que tienen la versión del 60 se dieron cuenta que yo brinqué una frase. Llamados a ser santos, es lo que dice aquí en esta versión. Quizás de usted dice igual, ¿verdad? Pues hermanos, el original de la escritura no aparece esa frase de hacer. De tal manera que el apóstol Pablo está hablando de un hecho ya realizado en Cristo. A los santificados en Cristo Jesús, llamados santos, porque han sido santos o santificados en Cristo. Y eso cambia mucho la perspectiva de lo que muchos cristianos piensan acerca de la santidad. Es en la cruz, cuando nos encontramos con Jesús, que somos santificados, dice el apóstol. Somos rescatados del mal para ahora servir al bien, para ahora servir al Señor. La palabra santificación significa, en su significado primordial, separación. Separación. Cuando hablamos de que Dios es santo, lo que estamos diciendo es que Dios en su naturaleza está separado de todo lo terrenal y lo humano, por lo que Él es, porque Él es santo. Está separado de todo lo terrenal y humano. Se nos dice en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel, al ser sacado de Egipto, fue llamada gente que santa, porque al ser sacado de Egipto, Dios los había sacado de la idolatría. Pero fueron estos hombres y mujeres del pueblo de Israel personas dignas de ser llamados santos. Si fuera por sus méritos, hermanos, más nunca. Aquellos que conocen la historia de Israel, más nunca se podría llamar a estos hombres y mujeres, a este pueblo rebelde, santo. Pero hermanos, la santidad no consistía en lo que ellos eran, sino en que ellos pertenecían al Dios santo. Amén. Y porque pertenecían al Dios santo, ellos eran gente santa. Hermanos, cuando usted hace un estudio de todo lo que es santo en la Biblia, se da cuenta que todo lo santo es santo porque pertenece al Dios santo. ¿Por qué el día del sábado es santo? ¿A quién le pertenece? A Dios. Y no hagas en él obra que alguna. Le pertenece a Dios. Y los muebles del santuario, todas estas cosas, eran santas, pues pertenecían a Dios. Así que el significado primordial de santificación es separación para Dios, que pertenece a Dios. Pero hermanos, la santificación tiene otro aspecto. Hay dos cosas en el asunto de la santificación. La santificación, en un sentido, como hemos leído en los textos escritos por el apóstol Pablo, es instantánea y posicional. Esto significa que
cuando nosotros aceptamos a Cristo, que somos justificados, que somos declarados justos delante del universo, entonces hemos sido santificados, porque ahora pertenecemos a Jesús. Pero también está otro aspecto de la santificación, y es el aspecto que llamamos más práctico, que tiene que ver con el progreso del cristiano en esta nueva vida, el crecimiento espiritual en su unión ahora con Cristo Jesús. Y ambos conceptos están en la Biblia. Hemos leído ya algunos ejemplos de lo que es la santificación posicional, de posición o instantánea, que la recibimos porque hemos aceptado a Cristo y que ahora pertenecemos a Jesús. Vamos a ver otro ejemplo de este aspecto de la santificación en 1 de Corintios, el capítulo 6. 1 de Corintios, el capítulo 6, versículo 11. Donde nos dice el apóstol Pablo: luego de haber hecho una lista de los pecados que los hermanos de Corinto practicaban en su vida pasada y que algunos todavía tenían problemas, él les dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Este es el aspecto de la santificación instantáneo como la justificación. El aspecto práctico, progresivo en la vida cristiana, de crecimiento espiritual, la encontramos en la lectura bíblica que tuvimos en esta noche. Romanos el capítulo 6, versículo 22, donde leímos: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, en la cruz nosotros comenzamos ese primer aspecto de la santificación. Y ahora Dios nos mira a través de Jesucristo, nos ve santo por los méritos de Él. Y en nuestra vida cristiana continuamos creciendo, porque como hemos leído anteriormente en Efesios, en el momento que nosotros creemos en el Evangelio de Jesucristo, recibimos ¿qué? ¿Qué recibimos? Dice allí en Efesios 1:13: en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y es ahí cuando nuestra vida cristiana comienza a crecer, porque Dios nos ha dado el poder de su Espíritu. Hermanos, la experiencia de la cruz nos lleva rápidamente hacia la resurrección. Muchas personas se quedan contemplando la cruz, y se quedan estancados en la cruz y no se dan cuenta que Cristo fue bajado de la cruz, fue sepultado en una tumba y que al tercer día resucitó. Y siguen mirando hacia el Cristo muerto en la cruz y no saben que Cristo está vivo e intercediendo por nosotros. Tenemos que en nuestra vida, en nuestra experiencia cristiana, tenemos que progresar para seguir después de aceptar a Cristo en la cruz, aceptarlo como el Cristo viviente y que vive en nuestra vida. El apóstol Pablo enfatiza este hecho tan real e importante aspecto del Evangelio.
que nos dice que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Nuestra fe es vana. Porque la muerte y la resurrección de Cristo son tan importantes que ambas, unidas, componen la grande obra que Cristo hizo por nosotros. En la cruz, Cristo se entregó y en la tumba, Él resucitó. No hay vida nueva, hermanos, si Cristo no ha resucitado. Pero cuando aceptamos a Cristo resucitado en nuestra vida, entonces hay vida nueva para nosotros. Porque la vida que Cristo ahora tiene resucitado es el poder y la vida que nos da a nosotros los creyentes. El apóstol Pablo en Romanos el capítulo 8, enfatiza esto de una forma interesante. Romanos 8, versículo 11. Y fíjense cómo él dice ahí. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Hermanos, ¿es su vida espiritual una vida muerta? ¿Es su vida espiritual una vida aburrida, sin sentido? Deje que el Espíritu de Dios more en su vida y tendrá vida. Amén. Porque es precisamente ese poder que levantó a Jesucristo al tercer día que Cristo nos ofrece a todos aquellos que le han aceptado en la cruz. Como la experiencia del bautismo nos dice el apóstol Pablo, nosotros debemos ser sepultados con Cristo y resucitar con Él. Romanos el capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. El apóstol Pablo nos dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermanos, tenemos que resucitar. Tenemos que ser levantados. Hay muchos hermanos que en el momento de ser bautizados fueron sepultados y todavía están debajo del agua. No tienen vida espiritual. No tienen vida. Y vienen a la iglesia y parece que están muertos. Hermano, hay esperanza para cada uno de ellos. Porque el Espíritu que levantó a Jesucristo también te puede levantar a ti y me puede levantar a mí. Esta nueva vida, al resucitar con Jesucristo en esta experiencia gloriosa, después de haber visto a Cristo en la cruz, significa que ahora nosotros no estamos solos, sino que estamos unidos a Jesús. Hermanos, la experiencia del Evangelio, la experiencia del cristiano, es una experiencia preciosa. Es una experiencia de poder. Como pecadores nos encontramos con Jesús en la cruz. Como pecadores lo vemos al resucitar, que nos da poder y vida. Y ahora como amigos seguimos al lado de Él por el resto de nuestros días. Amén. Qué precioso es el Evangelio. Cristo enfatizó a los discípulos en Juan capítulo 15, versículo 2, versículo 5, que ellos, los discípulos que tenían contiendas, problemas entre ellos, su carácter en poco reflejaba el amor de Dios. Ellos no podrían hacer nada
si estamos separados de Él. Porque separados de mí, dijo el Señor, nada podréis hacer. Hermanos, cuando nosotros entendemos el mensaje de la justificación por la fe, entonces podremos entender el mensaje de la santificación por la fe en Cristo Jesús. Porque no hay diferencia. Tanto para la justificación y para la santificación necesitamos depender de Jesús. Necesitamos depender de Jesucristo. Él dice que el que permanece en mí lleva mucho fruto. El que permanece en mí lleva mucho fruto. Pero sin mí, nada de nada. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, hemos entendido que la clave es nuestra relación con Cristo. Nuestra relación con Él, cediendo nuestra voluntad día tras día a la voluntad de Él. Como dice la sierva del Señor en el librito El Camino a Cristo, página 32. Cediendo vuestra voluntad a Cristo, os uniréis con el poder que está sobre principados y potestades. Tendréis fuerza de lo alto que os mantendrán firmes. ¿Cuánto dicen aquí? Amén. Cediendo nuestra voluntad diariamente a Jesús, hay poder para vencer. Hermanos, podemos estar firmes en Cristo Jesús. Amén. Podemos estar firmes. No tenemos que vivir una vida derrotada. Cristo ha vencido y su vida ahora Él quiere que vivirla en nosotros. Amén. Qué glorioso mensaje. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que debe ser presentado al mundo que perece. El apóstol Pablo, que tanto dijo, nos dice en Filipenses, el capítulo 2, versículo 13, que Dios es el que produce en nosotros. Y nos movemos, hermanos, para aquí y para allá, y continuamos dándonos cuenta que es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué bonito, hermanos. Ninguno de nosotros puede pararse aquí en el púlpito y decir, y gloriarse y decir, hermanos, yo he hecho esto y aquello, qué bueno soy. Porque si algo bueno hemos hecho, es gracias a que Dios lo ha producido en nosotros. Amén. Y hermanos, lo mejor es dejar que Dios obre. Dejar que Dios trabaje en nuestra vida para que los frutos salgan y sean frutos dulces para la salvación. Hay algunos que piensan que esta obra, que esta experiencia cristiana comienza y termina en aquel día cuando son bautizados. Y son bautizados y sienten gozo porque han entendido intelectualmente que Cristo le ha ofrecido la salvación. Pero al comenzar un nuevo día, al comenzar una nueva semana, ya esa experiencia se ha olvidado. Porque han olvidado que la experiencia de la justificación y la santificación debe ser una experiencia diaria con Cristo Jesús. Amén. Una experiencia diaria con el Señor. Que de la misma manera que nosotros comemos, desayunamos, almorzamos todos los días, podamos comer y beber de la sangre y la carne de Cristo Jesús, que es su palabra. Algunos creen que esta obra, esta experiencia
es sabática. Llegamos los sábados, nos llenamos un poco la batería cristiana y seguimos la semana y nos olvidamos de Dios. Y llega el otro sábado y llenamos la batería si es que no está dañada y sigue por ahí de sábado en sábado, de puesta del sol a puesta del sol. Pero eso no funciona así. Otros son cristianos lunáticos. O sea, cada luna, cada mes, ellos vienen a buscar y llenar sus baterías. Pero hermano, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, el capítulo 15, 31, cada día muero. Hermanos, tenemos que morir cada día, porque si hay un día que tú y yo no morimos espiritualmente, ese día estaremos vivos carnalmente. Y será un día de prueba, de fracaso, de tribulación. Pero si cada día morimos y Cristo vive en nosotros, será un día, aunque de lucha, de paz y felicidad. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16, el apóstol Pablo nos dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. De día en día. Día en día, Cristo está conmigo, como dice el himno. Hermanos, necesitamos contemplar la gloria de Dios día a día. Tiene que ser día a día. Es la única manera que la obra de la santificación puede ser algo real en nuestra vida. Contemplando su gloria somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. De gloria en gloria, Dios quiere transformar nuestra vida. De gloria en gloria, hasta su misma imagen. Gloria sea el Señor. Gloria sea el Señor. Pero hermano, cuando usted se siente que está fuerte, que se sienta que está listo para llevar y atacar un batallón completo, tenga cuidado, tenga cuidado. El que cree estar firme, mire que no caiga. Nunca desvíe sus ojos de Jesús. No haga como Pedro, que cuando comenzó a caminar sobre el mar, tenía un poco de miedo porque sabía que era imposible a menos que miraba a Jesús. Pero cuando cogió un poco de confianza, comenzó a mirar hacia atrás y decirle a los otros discípulos, mira lo que estoy haciendo, ve que puedo, soy tremendo. Y comenzó a hundirse. Pero hermanos, aún si nos hundimos, Cristo está con la mano para levantarnos. Lo importante es no detenernos. Lo importante es, como dijo el apóstol Pablo, proseguir, continuar hacia adelante. En Filipenses, el capítulo 3, versículo 12 al 14, el apóstol Pablo nos dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Gloria sea el Señor. Hermanos, podemos continuar hacia adelante, podemos continuar creciendo nuestra vida cristiana, podemos vivir una vida cristiana victoriosa, pero solamente en Cristo Jesús. Y hermanos, quiero terminar citando
la experiencia del hombre Abraham, el padre de la fe. Porque él, hermanos, como todos nosotros, también tenía que confiar en Dios para seguir hacia adelante. Y dice la Escritura que él, plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido, él continuó hacia adelante. Hermanos, en esta noche Jesucristo nos dice, sigue adelante. Sigue adelante. Yo estoy contigo y estaré contigo todos los días hasta el final. Que el Señor te bendiga.